Nunca me imaginé que alguna vez sería la villana de mi propia familia para salvar a la única persona que siempre me quiso. Pero aquí estoy, escribiendo esto con los dedos temblorosos y una mezcla de rabia, vergüenza y alivio. Lo que comenzó como la típica historia de chismes familiares en la que uno escucha y se ríe, se ha convertido en mi realidad insoportable. Tengo 35 años, soy sobrina, hija, prima, pero sobre todo soy testigo de lo peor que puede sacar la sangre cuando el dinero y el poder se mezclan con el deterioro y la enfermedad. Siempre pensé que esas historias de Reddit sobre hijos ingratos y herencias disputadas eran exageraciones, hasta que me tocó a mí ser la protagonista y no tuve más remedio que sacarle la basura a mis primos y, de paso, enfrentar mis propios fantasmas. Desde pequeña crecí entre dos casas, la de mi mamá B y la de mi tía, a quien llamaré simplemente tía porque se ganó ese título de cariño mucho antes de ser familia. Mi tía tiene 64 años, ahora está prácticamente ciega, con principio de Alzheimer y manos que tiemblan como hojas al viento, pero en mi infancia era la mujer más fuerte del universo. Ella y mi tío, de 68, nunca tuvieron mucho, pero siempre lo compartieron todo. Recuerdo que cuando yo tenía 7 u 8 años, me daban posadas con buñuelos y tamales, me dejaban quedarme a dormir aunque los primos no quisieran compartir la cama, y me llamaban mija, con ese tono que te hace sentir que perteneces. Mi tío era un hombre alto, de bigote canoso y manos callosas, trabajó toda su vida de mecánico y parecía indestructible. A veces, cuando pienso en él, me duele el pecho al recordar cómo se fue apagando su luz en menos de un año. Mis primos, en cambio, siempre fueron una moneda al aire. Kevin, el mayor, tiene 34 años y desde que era adolescente parecía estar molesto con el mundo. Era de esos adolescentes que se la pasan jugando videojuegos, soñando con emprender, mientras su mamá lava los platos y su papá trabaja horas extra. Kevin nunca terminó la universidad, saltaba de trabajo en trabajo, siempre tenía un plan que no requería levantarse temprano ni esforzarse. Yo solía justificarlo ante mi tía, diciéndole que ya se encarrilará, es que todavía no encuentra su pasión. Karen, la menor de 30 años, era la princesa. Siempre obtenía lo que quería, siempre quería más. Crecí viendo cómo exigía regalos caros en Navidad, cómo hacía berrinches si algo no era exactamente como ella lo había imaginado. Recuerdo un día que rompió la piñata sin esperar a que los demás niños la pegaran y se llevó todos los dulces. Todos nos reímos, creyendo que era travesura de niña. Nadie imaginó que esa misma actitud, multiplicada por la ambición y la falta de límites, sería capaz de destruir a su propia familia. Mi tía y mi tío fueron padres mayores. Cuando Kevin nació, mi tía ya había pasado los 30 y su milagro vino acompañado de una alegría inmensa. Lo criaron con todo el amor del mundo, con sacrificios, con jornadas dobles. Más de una vez vi a mi tía cosiendo de madrugada para completar uniformes y a mi tío arreglando coches ajenos en su tiempo libre. Karen llegó 4 años después como la niña de sus ojos. Mi tía me contaba cómo, a pesar de su economía ajustada, cada cumpleaños intentaban que sus hijos se sintieran especiales. Eran de esos padres que regalan más besos que cosas, que creen en trabajar duro y en la bondad. Ese amor incondicional, sin embargo, no fue suficiente para convertir a Kevin y Karen en adultos decentes. Yo solía idolatrar a mis primos. Cuando era niña, Kevin era el primo grande que me enseñaba a jugar escondidas y Karen era la prima con la que compartía muñecas. Sin embargo, conforme crecimos, empezaron a surgir señales de alarma. Kevin se volvió más egoísta, más desconsiderado, constantemente tomaba cosas que no eran suyas sin pedir permiso y hacía comentarios hirientes hacia su propia madre, diciéndole que no entendía el mundo moderno. Karen, por su parte, se obsesionaba con las apariencias. Estaba siempre comparándose con amigas, quería ropa de marca, el teléfono más nuevo y era incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Mi tía, con su corazón blando, justificaba sus caprichos diciendo que es la juventud, ya se le pasará. Nosotros, como familia extendida, pensábamos que era mejor no intervenir en la crianza de otros. Grave error. Hace poco más de un año, el mundo de todos dio un giro brutal. Mi tío comenzó a quejarse de dolores de estómago cada vez más intensos. Al principio lo atribuyó a la comida, al estrés, a su edad. Dejó pasar semanas porque no quería ser una carga. Cuando al fin lo convencieron de ir al médico, el diagnóstico fue devastador, cáncer de colon avanzado. Recuerdo la llamada, la voz quebrada de mi mamá diciéndome, «Tu tío está enfermo, está muy mal». Yo estaba en mi oficina, frente a la computadora, y sentí cómo el suelo se abría. Fui al hospital ese fin de semana y lo vi, delgado, pálido, asustado, pero todavía haciendo bromas para no preocuparnos. Prometió pelear, pero los médicos nos advirtieron que el pronóstico no era bueno.
Así empezó la carrera contra el tiempo. Mi tía, a pesar de sus limitaciones, asumió la tarea de cuidadora con valentía. Ya para ese entonces su vista se estaba yendo, apenas distinguía sombras. Además, su memoria comenzaba a jugarle malas pasadas. Aún así, día y noche, lo bañaba, lo alimentaba, le daba sus medicamentos. Sus manos temblorosas derramaban el agua más de una vez, pero ella no se permitía descansar. Yo la ayudaba cuando podía, pero vivía en otra ciudad y tenía un trabajo de tiempo completo. Siempre me quedaba con una sensación de culpa cada vez que me despedía y volvía a mi rutina. Confiaba en que Kevin y Karen, sus propios hijos, harían su parte. Confiaba en que mi tío sería el centro de sus vidas. Qué ingenua fui. Los primeros meses del tratamiento, Kevin y Karen parecieron estar al pendiente. Kevin, que vivía con ellos desde hacía años, pasó de ser el hijo que no contribuía a la casa a ser la mano derecha de mi tía, o al menos así lo presentaba él. No te preocupes, madre, yo me encargo de los trámites, de pagar las cuentas, le decía con voz de falso héroe. Karen, por su lado, iba los fines de semana y llevaba comida que compraba con la tarjeta de su mamá. Luego se lo echaba en cara, diciendo que sacrificaba sus salidas para ayudar. Esos detalles en su momento sonaban a amor filial. Con el tiempo se convirtieron en armas. Empecé a notar que algo no cuadraba cuando mi tía me llamó una noche llorando. Era tarde y su voz estaba temblorosa. Mija, la luz la cortaron y no sé por qué el banco me dice que estoy en negativo, me dijo. Me quedé en silencio intentando procesar la información. Negativo, mis tíos siempre habían sido responsables con sus cuentas. Pregunté a Kevin y me respondió con un tono irritado, tía, se atrasaron porque hay muchos gastos, es normal. Además, Karen y yo los hemos estado ayudando con nuestra lana. Me quedé con una sensación rara. Decidí confiar, pero el nudo en mi estómago seguía ahí. Unas semanas después, mi tía volvió a llamarme, pero esta vez pidiéndome ayuda directa. No tengo para la medicina de tu tío, Kevin me dijo que no hay dinero, murmuró. Fue como si me cayera un balde de agua fría. ¿Dónde estaba el dinero de la jubilación de mi tío, el ahorro de toda una vida? Me puse en alerta. Llamé a mi mamá Bea y a mi tía Line, la otra hermana, y les conté lo que estaba pasando. Ellas vivían más cerca y decidieron ir a visitar de inmediato. Lo que encontraron fue un horror. La casa donde tantos momentos felices había pasado estaba convertida en un basurero. Ropa sucia amontonada, platos con moho, cucarachas corriendo por la cocina. El olor era insoportable. Mi tía estaba demacrada, con ojeras profundas, la mirada perdida y el cuerpo encorvado de tanto cargar a su esposo. El refrigerador estaba prácticamente vacío, unas tortillas, medio litro de leche echada a perder y un cartón de huevos caducado. Mi tío, acostado en una cama improvisada en la sala, respiraba con dificultad. Mientras tanto, Kevin estaba acostado en el sofá, jugando en su celular y quejándose de que su mamá no se levantaba a barrer. Cuando Bea y Lynn le preguntaron qué demonios estaba pasando, él se encogió de hombros y dijo, «No hay dinero, ¿qué quieren que haga?» Mis tías no se quedaron de brazos cruzados. Durante 2 semanas se dedicaron a limpiar, a lavar, a desinfectar cada rincón. Gastaron de sus propios ahorros más de $2,000 cada una para pagar recibos atrasados de electricidad, agua, gas y teléfono. Compraron despensa y llenaron la nevera con carne, verduras, pan, leche, fruta. Cocinaron ollas de caldo, arroz y frijoles que guardaron en porciones para que mi tía pudiera calentarlas. Todo mientras Kevin seguía ahí, quejándose del olor a cloro y diciendo que el internet era lento. Karen apareció solo para llevarse bolsas de basura con ropa vieja que juraba iba a donar, pero luego las vendió en línea. Cuando Bea le reclamó, Karen la miró con odio y le espetó que ella siempre había sido la favorita de la abuela y que no tenía derecho a opinar. Yo escuchaba todo por teléfono y sentía que la sangre me hervía. ¿Cómo era posible que mis primos se portaran así? Intentaba buscar excusas. Tal vez estaban estresados, tal vez no sabían cómo manejar la enfermedad. Pero las excusas se fueron acabando cuando revisamos los estados de cuenta de mis tíos. Kevin había sacado varias tarjetas de crédito a nombre de su mamá y de su papá, las había llevado al límite y luego las dejó en mora. También había pedido préstamos rápidos, de esos que te cobran intereses altísimos, supuestamente para pagar tratamientos, pero en realidad habían sido usados para comprar un carro para Karen. Sí, un carro nuevo para Karen, el mismo que presumía en redes diciendo que era el fruto de su esfuerzo. Mi tía, que confiaba ciegamente en sus hijos, había firmado sin leer, creyendo que se trataba de formularios médicos. Su cuenta de jubilación, su 401k, estaba casi vacía, todo en menos de un año. Una noche en la que Bea y Lynn seguían limpiando, Kevin llamó a mi tía a un lado y le dijo que necesitaba que firmara unos papeles más.
B, que escuchó a escondidas, vio que se trataba de un nuevo préstamo a nombre de mi tío. Cuando preguntó, Kevin explotó: «Ustedes no entienden, estoy endeudado porque he tenido que sacar dinero para mantenerlos a flote». B le respondió que no tenía derecho a obligar a sus padres a firmar nada más. Karen, que ya había llegado, se metió en la discusión gritando que ella ya había dado $42,000 y que merecía algo a cambio, que por eso no había tenido la boda de sus sueños. Sí, le gritó a su madre enferma, diciéndole que su cáncer arruinó su fiesta. Y lo peor es que no se detuvo ahí. En la rabia del momento, le soltó un puñetazo en el rostro a mi tía. Ver a mi tía con un moretón en el ojo me encendió como nunca antes. Me prometí que no volvería a permitir algo así. Fue en ese punto que mi tía, entre lágrimas, me llamó y me dijo: «No puedo más. Mija, ¿puedes venir? Siento que me estoy ahogando». No lo dudé, empaqué unas mudas de ropa, avisé en mi trabajo que tomaría unos días y me subí al coche. El trayecto de 4 horas parecía interminable. Mi mente iba a mil. ¿Cómo podía resolver esto? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Qué pasaría si mi tío moría y sus hijos se quedaban con todo? Mi mamá B me acompañó en silencio. Sabíamos que lo que íbamos a enfrentar no sería nada agradable. Al llegar, vi a mi tío en la cama, ya casi sin conciencia. Mi tía nos miraba con una mezcla de alivio y vergüenza. Le tomé la mano y le dije que no estaba sola, que íbamos a arreglar esto. Ella asintió, pero su mirada se perdía. Mientras estaba allí, recibí un mensaje de Karen: «Espero que vengas a poner orden porque mi mamá está desvariando. Yo he puesto dinero y quiero que eso se respete». Sentí ganas de lanzar el teléfono contra la pared. En vez de eso, respiré hondo y borré el mensaje. No quería darle el gusto de una respuesta. Esa misma noche nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. B, Line, mi tía y yo hablamos de lo que estaba pasando con total franqueza. Mi tía lloraba, diciendo que no sabía cómo había llegado todo tan lejos. Confesó que cuando Kevin le pedía firmar cosas, ella lo hacía porque confiaba en él. Confesó que Karen constantemente la amenazaba con no volver a verla si no le daba dinero. B y Line se miraban con rabia contenida. Entonces sugerí algo que hasta ese momento me parecía extremo. «Tía, necesitas que alguien que te ame y que no busque tu dinero tenga control legal para protegerte. Necesitas un poder notarial, una voluntad, algo que impida que Kevin y Karen sigan firmando por ti». Mi tía me miró sorprendida. No estaba segura de qué significaba eso. Le expliqué que el Power of Attorney nos permitiría manejar sus cuentas, tomar decisiones médicas y protegerla de abusos. Era, en esencia, un acto de confianza total. No fue una decisión fácil. Mi tía temía que sus hijos la odiaran, que dijeran que los estábamos alejando. Se sentía traidora. Yo me sentía como si le estuviera pidiendo que renunciara a ser madre, pero era la única manera de salvarla. Esa noche casi no dormimos, pesando pros y contras, imaginando escenarios. Finalmente, al amanecer, mi tía nos miró con determinación: «Prefiero que mis hijos me odien por cuidarme a que me vacíen y me dejen en la calle. Hazlo, mija. Sé mi poder de abogado o como se llame». Lloré de alivio. Al día siguiente contactamos a un abogado especializado en testamentos y poderes notariales. El proceso legal fue desgastante. Había formularios que llenar, citas que atender, un sinfín de términos legales que aprendimos a la fuerza. El abogado nos explicó que, además del poder notarial, era conveniente crear un fideicomiso en vida y una voluntad que estableciera claramente lo que mi tía quería que pasara con sus bienes tras su muerte. También debíamos designar a un albacea para manejar su herencia. Yo, que siempre había sido una persona de números y trabajo de oficina, me vi de pronto inmersa en el mundo legal. Me dio miedo la responsabilidad porque significaba tomar decisiones por mi tía, incluso en lo que se refiere a sus cuidados médicos. Pero preferí ese temor a la impotencia de ver a Kevin y Karen saqueándola. Decidimos mantener en secreto estos trámites hasta tener todo firmado. Solo mi mamá, mi tía Line y yo lo sabíamos. Mi tía me insistió: «No quiero que Kevin y Karen sepan hasta que sea el momento adecuado. No quiero problemas ahorita con tu tío tan delicado». Le prometí que respetaría su deseo. Sin embargo, necesitábamos protegerla, así que reportamos a Kevin y Karen a servicios de protección al adulto por abuso financiero y físico. Sentí una mezcla de culpa y satisfacción al levantar el teléfono y denunciar a mis propios primos. Pero la imagen del ojo morado de mi tía me daba la fuerza que necesitaba. El proceso fue más rápido de lo que imaginé. Tomaron nuestra denuncia, nos hicieron preguntas y al ver la evidencia de las deudas y las cuentas sobrecargadas, abrieron una investigación. Con el poder legal en marcha, empezamos a tomar medidas. Cerramos las tarjetas de crédito a nombre de mi tía y de mi tío. Congelamos las cuentas que Kevin usaba para sacar dinero.
Llamamos a las compañías de servicios para explicar la situación y negociar planes de pago. Empezamos a vender objetos innecesarios para tener liquidez, muebles viejos, herramientas de mi tío, joyas que mi tía ya no podía usar. Cada movimiento era un recordatorio de lo que mis primos habían hecho, pero también una pequeña victoria. Sin embargo, nada nos preparó para lo que vino después. Una semana después de firmar los documentos, mi tío entró en coma. Fue una tarde de lunes. Yo estaba en la cocina preparando sopa cuando escuché a mi tía gritar. Corrí y vi a mi tío, con la mirada perdida, sin responder. Llamamos a la ambulancia, lo llevaron al hospital y el médico nos dijo con voz grave, es cuestión de tiempo, solo podemos darle medicamentos para que esté cómodo. Sentí que mi cuerpo se volvía de piedra. Line y yo nos turnamos para acompañar a mi tía en el hospital. Pasábamos las noches sentadas en sillas incómodas, escuchando el beep de las máquinas, hablando en susurros para no molestarlo. Mi tía le acariciaba la frente y le susurraba que lo amaba, aunque no sabía si él podía escucharla. En medio de esa tristeza, la avaricia de Kevin y Karen alcanzó un nuevo nivel. Una tarde, mientras mi tío seguía en coma, Karen apareció en el hospital. Entró al cuarto de su padre, lo miró un segundo y luego volteó hacia mi tía. «Necesito hablar contigo», dijo en voz alta. Nosotras salimos para dejarla sola con su mamá, pensando que quizá iba a mostrar algo de humanidad. No duró ni 10 minutos. De repente escuchamos gritos en el pasillo. Salimos corriendo y vimos a Karen con los ojos llenos de furia, gritándole a mi tía, «Me debes $42,000. Por tu culpa cancelé mi boda, me debes ese dinero. ¿No piensas en todo lo que he hecho por ustedes?» Mi tía, frágil, apenas podía responder. Karen la empujó, hizo ademán de pegarle y B se interpuso. «No toques a mi hermana», le gritó. Karen se fue dando un portazo, amenazando con llamar a su abogado. Mi tía temblaba y repetía, «No entiendo, no entiendo». Ese día decidí que ya no había vuelta atrás. Salí del hospital al estacionamiento para poder respirar. Llamé a la línea de la policía y denuncié la agresión. También informé sobre el coche de Karen, ese carro que habían comprado con el dinero de mi tía, y les dije que estaba a nombre de mi tía y que Karen se lo había llevado sin permiso. La persona al teléfono me indicó que podía reportarlo como vehículo robado. Lo hice sin dudar. En mi mente, si Karen quería ser tan descarada, yo sería igual de directa. Además, ya habíamos encontrado un comprador para ese auto, alguien dispuesto a pagarlo en efectivo, tal cual, para que mi tía recuperara algo de su dinero. Eso me dio una sensación de control en medio del caos. Kevin tampoco se quedó atrás. Cuando supo que estábamos revisando las cuentas y cerrando tarjetas, apareció en la casa furioso, diciendo que lo traicionábamos. «Yo he pedido préstamos para ustedes. Me deben más de $30,000, los voy a demandar si no me pagan», gritaba golpeando la mesa. Intenté explicarle que no tenía derecho, que él había usado el dinero para sus gastos, no para los de sus padres. Él no escuchaba. Mis manos temblaban de ira e impotencia. En un instante pensé en lanzarle el café que tenía en la mano, pero respiré hondo. No quería darle el placer de verme perder el control. Le dije con voz firme, «Kevin, cualquier cosa que quieras, tendrás que hablarla con el abogado. Ya no puedes tocar estas cuentas, y si denunciamos los préstamos abusivos que sacaste, prepárate para enfrentar consecuencias». Su cara enrojeció, nos insultó y se fue dando un portazo. Mientras todo esto pasaba, mi tío seguía en coma, ajeno a la guerra que se libraba a su alrededor. Las enfermeras nos decían que tal vez no escuchaba, pero yo prefería creer que sí, que de algún modo sabía que lo estábamos defendiendo. Le hablaba al oído, recordándole las tardes de domingo cuando hacía carne asada, las risas, las veces que me rescató del bullying en la escuela. Le prometí que cuidaría de mi tía, que no dejaría que la dejaran sola. Una parte de mí se rompía sabiendo que no podría despedirme de él de la manera que se merecía porque estaba ocupada apagando incendios. La noche del 1 de noviembre todo terminó. Mi tío tomó su último aliento mientras mi tía le sostenía la mano. Fue tan silencioso que al principio no nos dimos cuenta. Lo observamos, esperamos un latido, un suspiro, algo. Nada. El médico nos miró con ojos compasivos y dijo que se había ido en paz. Mi tía se derrumbó en llanto. B abrazó a su hermana, Lynn se tapó la boca para no gritar. Yo me quedé paralizada. El mundo se detuvo. Incluso ahora, al escribir esto, siento un nudo en la garganta. Mi tío no merecía morir rodeado de tanta miseria humana. Merecía una despedida digna, respeto, cariño. Lo que vino después me mostró hasta dónde llega la codicia. No había pasado ni una hora de la muerte de mi tío cuando Kevin y Karen empezaron a preguntar por su 401k y su póliza de seguro de vida. Karen llamó a B y dijo, sin un atisbo de duelo, «Necesitamos ver cuánto dejó mi papá porque es lo justo. Yo sacrifico mucho y me corresponde».
Kevin envió mensajes a mi tía diciendo que necesitaba la contraseña de la cuenta. No hicieron preguntas sobre el velorio, no ofrecieron condolencias. Solo querían saber cuánto dinero habría. Sentí asco. No pude soportarlo. Les respondí fríamente que mi tío aún ni siquiera había sido llevado a la funeraria y ya estaban pidiendo cuentas. Ninguno de los dos se disculpó. Mi tía, en shock por la muerte de su esposo, apenas entendía lo que pasaba. La arropé y le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. Al día siguiente fui a la casa de mi tía a revisar documentos. Encontré las pólizas, los estados de cuenta, los contratos. Todo estaba en desorden. Mientras organizaba, recordé algo. El coche que Karen presumía era técnicamente de mi tía porque estaba a su nombre. Como ya habíamos puesto la denuncia, llamé a la policía para dar seguimiento. Estaban preparando una orden para recuperarlo. Informé al posible comprador que pronto estaría disponible. También pedí a mi primo David, otro familiar de confianza, que tomara el coche viejo de mi tío y lo vendiera. Cada peso contaba ahora. Mi mamá Bea y mi tía Lynn, quienes habían gastado sus propios ahorros para ayudar, se sentían devastadas pero a la vez aliviadas de haber podido despedirse de su hermano con dignidad. Organizamos un servicio pequeño en una funeraria modesta, con flores que había en el jardín. No queríamos dar pie a que Kevin y Karen usaran el funeral como escenario para un espectáculo. Aún así, ellos llegaron, vestidos de negro y caras largas, no sé si por la pena o por la imagen. Durante el servicio se comportaron, pero apenas terminó, Karen se acercó a mi tía y le susurró al oído: «Recuerda que tienes una deuda conmigo». Yo escuché y me ardió la sangre. Le pedí que se alejara. Ella me miró desafiante, pero decidió irse, posiblemente para planear su próximo movimiento. De camino a casa, mi mente era un torbellino. El viernes 8 de noviembre sería el día en que oficialmente enfrentaría a Kevin y Karen. Tenía que informarles que no solo no recibirían un centavo más, sino que iniciaríamos acciones legales si intentaban acceder a la cuenta de mi tía. Sabía que sería una confrontación dura. Kevin era impulsivo y Karen rencorosa. Les había bloqueado el acceso a las tarjetas, pero todavía tenían acceso emocional a mi tía. Sentía miedo de lo que pudieran hacerle cuando se enteraran de la verdad. Mi mamá me sugirió que habláramos con la policía para pedir un oficial que nos acompañara ese día. «No quiero que te toquen ni a ti ni a tu tía», me dijo. Asentí. Era triste llegar a ese punto, pero no había otra opción. Ese jueves en la noche, mientras preparaba los documentos y ensayaba mentalmente lo que diría, me invadió una tristeza profunda. Miré fotos antiguas, nosotros niños en el patio, mis primos soplando velas, mi tío alzándome en sus brazos. ¿En qué momento se fracturó todo? Cuando dejamos de ser familia para convertirnos en enemigos, me culpé por haber estado ausente tanto tiempo, por no haber visto las señales. Al mismo tiempo, también sentí una especie de claridad. Si no hubiésemos actuado, Kevin y Karen hubieran dejado a su madre en la calle. Eso era imperdonable. Recordé la escena en el hospital, el momento en que Karen levantó la mano contra mi tía. Me dije a mí misma que no importaba cuánto dolor causara, estaba haciendo lo correcto. Llegó el viernes. Nos reunimos en la sala de la casa de Bea porque sabíamos que era un terreno más neutral y seguro. Mi tía estaba sentada a mi lado, con sus manos temblorosas entre las mías. Bea y Lynn estaban presentes como testigos. Kevin llegó primero, con mirada desafiante y brazos cruzados. Karen llegó después, con el celular en la mano, grabando. Desde que entró, nos miró de arriba abajo como si fuéramos extraños. Empecé hablando con la voz más tranquila que pude: «Gracias por venir. Antes que nada, quiero dejar claro que esto no es un ataque personal, es simplemente la manera de proteger a tía y de cumplir la voluntad de tío». Kevin bufó. Karen rodó los ojos. Tomé aire y continué. Tía firmó un poder notarial en el cual me nombró a mí como la persona encargada de sus finanzas y decisiones legales. Esto significa que a partir de ahora, cualquier movimiento de sus cuentas, propiedades o bienes tendrá que pasar por mí. Cerrado sus tarjetas y cuentas para que no se sigan generando deudas. También hemos consultado con un abogado y si intentan entrar a sus cuentas o tomar algo que no les corresponde, iniciaremos un proceso legal por abuso financiero y fraude. El silencio que siguió fue pesado. Kevin fue el primero en explotar. «No puedes hacer eso, esa es nuestra mamá, yo he estado aquí todo el tiempo, ese dinero es mío, yo lo he trabajado, tú eres solo una sobrina entrometida». Su voz subió de tono. Bea intervino: «Trabajado. No has hecho más que endeudarlos y vaciar sus cuentas. No tienes derecho». Kevin golpeó la mesa con el puño. Karen, mientras tanto, seguía grabando y dijo: «Ya lo escucharon todos, nos están robando lo que nos corresponde. Voy a enseñar este video a mi abogado. Me deben $42,000 y voy a demandar».
Su tono era frío, calculador. Mi tía empezó a llorar en silencio. Apreté su mano y le dije al oído que todo estaría bien. Continué hablando, más firme: no les debemos nada. No existe deuda con ustedes porque el dinero que dicen prestar salió de sus mismos padres o se usó en cosas que ustedes quisieron. Incluso si hubiera un préstamo, estábamos en condiciones en las que no podían exigir nada. Además, la casa, el coche y cualquier otra cosa están a nombre de tía y tío. Ustedes no tienen derecho legal alguno sobre ellos. Si insisten en reclamar, nos veremos en los tribunales. Ya presentamos las denuncias correspondientes y estamos listos para ir hasta las últimas consecuencias. Kevin se levantó bruscamente de la silla, se acercó a mí y con la cara a pocos centímetros de la mía me dijo: te odio, te juro que te vas a arrepentir. Esto no se va a quedar así. B se puso de pie, se plantó entre nosotros y le dijo que se fuera si pensaba tocar a alguien. Kevin escupió al suelo y salió dando un portazo. Karen nos grabó hasta el último momento, soltó una carcajada irónica y se fue tras su hermano. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el sofá. Sentí como si hubiera corrido una maratón. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban sudorosas. Miré a mi tía, estaba llorando, pero en sus ojos también había alivio. Perdóname por todo esto, mija. Perdóname por haberte puesto en esta situación. Yo no quería problemas, susurró. La abracé y le dije que no tenía de qué disculparse. Bea y Line, que se habían mantenido firmes durante la reunión, se dejaron caer en las sillas, exhaustas. Sabíamos que esa conversación era solo el principio. Kevin y Karen, heridos en su orgullo y su avaricia, no se quedarían de brazos cruzados, pero también sabíamos que habíamos dado un paso crucial, habíamos delimitado un terreno legal y emocional para proteger a nuestra tía. Esa noche dormimos poco. Cada ruido nos alertaba, pensando que Kevin podría regresar enfurecido. Envié mensajes a algunos vecinos de confianza para que estuvieran pendientes. También reforzamos las cerraduras. A la mañana siguiente revisé el estado de las cuentas por internet. Seguían bloqueadas, sin movimientos extraños. Respiré un poco más tranquila. Fue entonces cuando me di permiso de llorar de verdad. Lloré por mi tío, por mi tía, por mi mamá, por mí. Lloré por la familia que creí que tenía y por la que me tocó enfrentar. Lloré por haber tenido que convertirme en la mala de la película para proteger a alguien que amaba. Lloré porque entendí que a veces la sangre no basta para llamar a alguien familia. En los días siguientes nos enfocamos en lo práctico. Organizamos el cambio de casa de mi tía. No era seguro que siguiera viviendo donde la encontrábamos. Kevin conocía el vecindario, tenía acceso. Encontramos un departamento pequeño, adaptado para personas con discapacidad visual, con un alquiler accesible y cerca de BE. Compramos cortinas nuevas, una cama cómoda, luces que se encendían con sensores. Entre todas, pintamos las paredes y colgamos fotografías de momentos felices. Cada vez que mi tía se desorientaba, yo le tomaba la mano y le recordaba dónde estaba, quién era. Su enfermedad avanzaba lentamente, pero sentía que un entorno tranquilo podía ayudarla. Mientras tanto, las consecuencias de nuestras acciones legales empezaron a notarse. Recibimos llamadas de la aseguradora pidiendo los documentos de la muerte de mi tío para iniciar el trámite. Nos reunimos con un asesor financiero para asegurarnos de invertir el dinero de la póliza en algo que generara intereses sin que Kevin y Karen pudieran tocarlo. También fuimos citados por un detective para hablar sobre la investigación de abuso financiero. Les entregamos estados de cuenta, registros de llamadas, fotos de los golpes. Saber que el sistema estaba de nuestro lado, al menos en papel, fue un alivio, aunque también sabíamos que los procesos legales son largos y extenuantes. Kevin y Karen comenzaron su propia campaña en redes sociales. Publicaron que sus tíos les habían robado, que eran unas malagradecidas. Usaron fotos antiguas donde todos éramos felices, acompañándolas con textos manipuladores. Al principio me dolió leer comentarios de personas que no nos conocían insultándonos, llamándonos hijas de puta y ambiciosas, pero luego recordé que quienes importaban sabían la verdad. Mi círculo cercano nos apoyaba. Incluso algunos amigos de Kevin y Karen se acercaron para disculparse por creerles al principio y ofrecieron testimonio de su comportamiento abusivo. Me di cuenta de que la verdad, aunque tardaba en salir, siempre encontraba luz. A veces, en medio de las noches en vela, me preguntaba en qué momento había dejado de ser simplemente la sobrina para convertirme en la guardiana de la familia. Recordaba cuando era una adolescente y mi tío me enseñó a conducir con paciencia infinita a pesar de que casi choqué su coche. Recordaba cómo mi tía me preparaba sopa de fideo cuando llegaba empapada de la lluvia. Pensaba en Kevin y Karen de niños, riendo sin malicia. ¿Dónde se torció todo? No tenía respuesta. Quizás la falta de límites, quizás la comodidad, quizás la idea de que sus padres siempre estarían allí para rescatarles.
Me prometí que, si alguna vez tenía hijos, no les permitiría cruzar esa línea. Que les enseñaría el valor del trabajo y del respeto. Hubo momentos de duda. Una tarde, mientras acompañaba a mi tía al parque, ella me preguntó con voz bajita: ¿crees que Kevin y Karen algún día me vuelvan a querer? Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Debía decirle la verdad, que tal vez nunca volverían a ser parte de su vida, o alimentar su esperanza. Opté por algo intermedio. No sé, tía. A veces la gente cambia cuando se da cuenta del daño que ha hecho, pero mientras tanto, tienes a mucha gente que te quiere y que siempre va a estar contigo. Ella asintió y sonrió con la mirada perdida hacia el horizonte. Su sonrisa me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Hubo también pequeñas victorias. Logramos vender el coche de Karen a buen precio. Ese dinero nos permitió cubrir algunas deudas médicas que aún quedaban pendientes. Kevin, al verse presionado por las denuncias, decidió negociar con el banco para reestructurar sus préstamos. Aunque seguía resentido, su tono en los mensajes se volvió menos amenazante. Creo que al fin entendió que su posición no era tan firme como pensaba. Karen, por su parte, desapareció de nuestra vida. Bloqueó a mi tía en redes sociales, no asistió a las audiencias, no contestó llamadas. Supe, por amigos en común, que se mudó con su novio a otra ciudad para empezar de cero. No sé si siente remordimiento o solo huyó porque ya no podía seguir aprovechándose. Parte de mí espera que algún día reflexione, otra parte ya no la necesita. Al concluir los trámites legales, el abogado nos entregó los documentos oficiales. Ahora yo, legalmente, era la persona que podía firmar por mi tía. Sentí el peso de un papel en mis manos y el peso simbólico en mi corazón. La responsabilidad era inmensa, pero también era un honor. Significaba que mi tía confiaba en mí más que en cualquiera. Significaba que la niña que comía buñuelos en su mesa ahora era la adulta que protegería su techo. Me juré no fallarle. Empecé a organizar su vida de manera meticulosa. Calendarios para sus citas médicas, recordatorios de medicamentos, una lista de contactos en caso de emergencia. También empecé a planear actividades que la hicieran feliz: tardes de música, paseos por el mercado, visitas de sus amigas de la iglesia. Vi cómo su ánimo mejoraba con cada pequeño detalle. Aunque su memoria ya no era la misma, su espíritu se reavivaba cuando escuchaba canciones de su juventud. Un día, cuando estábamos guardando fotografías, encontré una en la que aparecíamos todos: B, Lynn, mi tío, mi tía, Kevin, Karen y yo. Era una Navidad de hace muchos años. Todos estábamos sonriendo, con platos de comida en la mesa y luces brillando. La miré largo rato y pensé en lo irónica que es la vida, una imagen congelada de felicidad que no volvería a repetirse. Me dieron ganas de romperla, de borrar a Kevin y Karen. Pero luego pensé que esa foto también era un testimonio de lo que alguna vez fuimos y, sobre todo, de lo que decidí defender. La guardé cuidadosamente en un álbum y la puse en el estante de la nueva sala de mi tía. Ella la tocó con las yemas de los dedos y sonrió. Esa noche nos reímos mucho, dijo, y por primera vez en mucho tiempo reímos juntas. Hace unos días recibí un mensaje de un desconocido en redes. Decía algo como: vi tu historia en un grupo. Me pasó algo similar con mis hermanos. Gracias por compartir. Me sorprendió. ¿Cómo llegó mi historia allá? Luego recordé que entre tanto caos había descargado el Reddit y había empezado a leer historias de otras personas que vivieron abusos familiares y habían tenido que tomar decisiones duras. Me refugié en esa comunidad anónima porque ahí nadie me juzgaba. A veces, cuando las noches eran demasiado largas y el ruido de mi propia mente no me dejaba dormir, escribía párrafos sobre mi día, sobre mi ira, sobre mi miedo. Saber que alguien más se identificaba me hizo sentir menos sola. Si llegaste hasta aquí, tal vez te preguntas qué lección aprendí de todo esto. La verdad es que aún estoy procesando. Este relato no es una historia con moraleja, no pretendo dar consejos universales. Pero sí puedo decir que la sangre no te obliga a soportar abusos y que el amor verdadero implica poner límites, aunque duela. También aprendí que se vale pedir ayuda, que no somos superhéroes y que compartir la carga la hace más ligera. Que mi mamá y su hermana son ejemplos de fortaleza, que mi tía, a pesar de su fragilidad, es el ser más valiente que conozco, y que mi tío se fue sabiendo que luchamos por él hasta el final. Eso me da paz. Mirando atrás, pienso en cómo cambió mi vida en menos de un año. Pasé de ser una espectadora de dramas familiares a protagonizar uno. Fui de reírme de los memes de primos flojos a enfrentar la realidad de primos abusivos. Me convertí en abogada, contadora, enfermera, policía, todo al mismo tiempo. Perdí gente que creía que me quería y descubrí gente que estuvo para mí de manera incondicional. Y aunque aún duele, y aunque sé que la lucha no ha terminado del todo, sé que hice lo correcto.
Mi tía hoy duerme tranquila en su nueva casa, con sus cuentas seguras, rodeada de quienes la aman de verdad. Yo, por fin, puedo respirar sin ese nudo constante en el pecho. Y aunque no sé qué pasará mañana, sé que podré enfrentarlo, porque aprendí que incluso cuando la familia se rompe, el amor puede ser el pegamento que necesita para sostenerse. No sé si Kevin y Karen algún día tocarán nuestra puerta con arrepentimiento o con más enojo. No sé si la vida los obligará a enfrentarse a sus propios demonios. Lo único que sé es que, si alguna vez regresan, encontrarán una mujer diferente a la sobrina callada que conocían. Encontrarán a alguien que no les teme, que sabe sus derechos, que aprendió a decir que no. Encontrarán a una familia que ya no tolera abusos. Tal vez algún día puedan sentarse y hablar, reconocer errores, pedir perdón. Tal vez no, pero por ahora he aprendido a vivir con esa incertidumbre. Y al escribir esto, siento que doy un cierre simbólico a una de las etapas más dolorosas de mi vida. Gracias por leer mi historia. Tal vez no sea la más espectacular ni la más trágica, pero es real, es mi vida. Es el relato de cómo una sobrina tuvo que convertirse en guardiana, de cómo una familia enfrentó su propia oscuridad y aún así encontró luz. Si estás viviendo algo similar, solo quiero decirte que no estás sola, que se vale llorar, que se vale sentirse perdida, pero también se vale luchar. Y recuerda que aunque duela, a veces hay que ser el villano de tu propia familia para proteger a quienes realmente amas. Ese papel, al final, puede salvar vidas. Aunque el relato podría terminar ahí, hay detalles que siguen rondando mi cabeza y que creo que valen la pena compartir. Cuando pienso en el funeral de mi tío, por ejemplo, recuerdo que fue un viernes lluvioso. Las gotas golpeaban el toldo de la capilla como si el cielo también llorara. La sala olía a flores blancas mezcladas con el aroma penetrante del incienso. El sacerdote dijo palabras sobre la humildad y el sacrificio que se me clavaron en el corazón. Tuve que tomar aire varias veces para no soltar un sollozo. Vi a mi tía acariciar el ataúd con sus manos temblorosas, murmurando palabras que solo ella escuchó. Bea y Lynn se tomaron de la mano, algo que no había visto desde que eran niñas. Kevin y Karen llegaron tarde, vestidos de negro pero con miradas vacías. En un momento escuché a Karen reírse por un chiste que le mandaron al celular. Sentí una furia fría recorrerme. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, recordé cuando mi tío me enseñó a montar bicicleta, cuando me dio mi primer consejo de amor, cuando me dijo que la familia debía protegerse siempre. Miré su rostro en el féretro, ya sin vida, y prometí en silencio no fallarle. De regreso al panteón, la procesión se hizo lenta por el lodo. Cada paso era un adiós. Esa noche, al llegar a casa, saqué la ropa que llevaba y la metí en una bolsa aparte. No quería que el olor de la muerte impregnara mi closet. Me quedé despierta hasta tarde, recordando detalles del funeral, el eco del Ave María, los susurros entrecortados, las miradas curiosas de los vecinos. Pensé en cómo una despedida que debía ser de paz terminó llena de tensión y silencios incómodos. Pero también recordé las manos que se tendieron, los abrazos sinceros de quienes sí nos querían. A veces, dentro del caos, se asoman destellos de humanidad que te sostienen. Otro de los recuerdos que me persiguen es la imagen de Bea y Lynn limpiando la casa de mi tía. Sé que ya lo mencioné, pero la magnitud del desastre merecía un capítulo aparte. Entrar a esa casa fue como entrar a un campo de batalla abandonado. Había telarañas en las esquinas, platos apilados que parecían fósiles de comidas olvidadas, una mancha negra en la alfombra que olía a humedad y comida descompuesta. La ropa sucia formaba montañas que casi llegaban a la cintura. Había cajas abiertas con papeles importantes mezclados con revistas viejas. En la cocina, los frascos de medicina estaban tirados, sin etiquetas, mezclados con restos de comida. El baño era un ecosistema aparte. La taza estaba manchada, el lavabo goteaba, el espejo estaba cubierto de polvo y saliva. B se tapó la boca para no vomitar, pero aún así se remangó y empezó a fregar. Lynn, que siempre ha sido más estructurada, se puso guantes y comenzó a separar lo que servía de lo que no. Yo llegué unos días después y ayudé a sacar bolsas de basura mientras una radio vieja soltaba rancheras de fondo. En medio de esa labor física se desataron conversaciones profundas. B decía, entre lágrimas, que se sentía culpable por no haber visitado más seguido. Lynn admitió que siempre había sabido que Kevin era un problema, pero no imaginó que fuera tan grave. Yo confesé que me daba miedo enfrentar a mis primos porque siempre los vi como los más grandes. Limpiar la casa fue como limpiar nuestras culpas, sacar nuestra propia suciedad emocional a la luz del día. El olor persistió durante días, incluso después de quemar incienso y abrir todas las ventanas, pero con cada bolsa que se iba también un pedazo del peso que cargábamos.
Al final nos sentamos en la sala, exhaustas, con las manos agrietadas y la ropa manchada, y nos reímos, quizá por no llorar. Ese momento, al igual que el funeral, marcó un antes y un después. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que podíamos hacernos cargo. El proceso legal, ese laberinto de papeles y firmas, también merece ser contado con más detalle. El abogado que nos recibió era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una oficina llena de estanterías repletas de libros. Nos explicó con paciencia la diferencia entre un poder notarial duradero, un testamento y un fideicomiso. Cada palabra legal sonaba a otro idioma. Recuerdo que me sudaban las manos mientras firmaba, consciente de que estaba aceptando una responsabilidad enorme. Mi tía, sentada a mi lado, asentía sin entender del todo. El abogado le decía: «Señora, esto es para su bienestar, para que nadie más pueda tomar decisiones en su nombre sin su consentimiento». Ella sonreía, confiando en mí. En un momento me miró y dijo: «¿Estás segura de que quieres esto, mija? Es mucho trabajo». Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo decirle que no si la alternativa era dejarla desprotegida? Le respondí que sí, que por ella haría lo que fuera. También hablamos de su voluntad en caso de que ella perdiera completamente la razón. ¿Querría ser alimentada artificialmente? Querría reanimación. No son preguntas que quieras hacerle a alguien a quien amas, pero eran necesarias. Mi tía se tomó su tiempo y respondió con claridad sorprendente. Dijo que no quería ser una carga, que no quería prolongar sufrimientos innecesarios. Ese día, al salir de la oficina, me di cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no era solo la sobrina que ayudaba, sino una persona con poder legal sobre otra vida. Sentí vértigo. B me abrazó y me dijo que estaba orgullosa. Yo solo pensaba en la lista de pendientes que tenía en la mano y en la carga invisible que ahora llevaba en la espalda. Las noches en el hospital fueron otra prueba que nos unió y nos desgastó a la vez. Había un olor a desinfectante tan fuerte que se quedaba impregnado en el cabello. El sonido constante de las máquinas, el beep interminable, se volvía un eco dentro de la cabeza, incluso cuando salíamos a tomar aire. Me pasaba horas observando el monitor de signos vitales de mi tío, contando sus latidos, esperando algún milagro que no llegaba. Las enfermeras iban y venían, algunas con una dulzura que te hacía sentir que no estabas sola, otras con la prisa de quien está acostumbrada a la muerte y ya no se detiene a consolar. Recuerdo a una enfermera joven que, al ver que mi tía rezaba en un susurro, se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, solo estuvo ahí. A veces, los gestos silenciosos son los más poderosos. Una noche conocí a una mujer en la sala de espera cuyo esposo también estaba en coma. Me contó su historia, yo le conté la mía. Lloramos juntas, dos extrañas encontrando consuelo en el dolor ajeno. Siempre pensé que los hospitales eran lugares fríos, pero descubrí que también pueden ser escenarios de solidaridad. Claro, también viví momentos de desesperación. Ver la mirada perdida de mi tío cuando abría los ojos sin reconocernos, escuchar a mi tía preguntarle al médico una y otra vez si había alguna esperanza. Salía al pasillo, apoyaba la frente en la pared y me permitía llorar un minuto antes de volver a entrar con una sonrisa forzada. La comida del hospital sabía a cartón, pero la comíamos igual porque necesitábamos mantenernos de pie. En ese entorno, hasta el café barato de la máquina sabía a gloria. Cada amanecer era una victoria y una sentencia al mismo tiempo, hasta que llegó el amanecer en que nos dijeron que ya no habría más amaneceres para él. Quiero también hablar de Bea y Line, porque sin ellas no habría logrado nada. Bea, mi mamá, es la hermana mayor. Tiene una dureza que al principio puede parecer fría, pero es su manera de protegerse. Siempre ha sido la que resuelve, la que se traga sus lágrimas para no preocupar a los demás. Durante todo este proceso, la vi llorar por primera vez en años. La noche que firmamos los papeles, me confesó que le dolía renunciar a la idea de que sus sobrinos eran buenas personas. Dijo que se sentía traicionada porque ella los vio nacer, les cambió pañales, les compró juguetes. Line, en cambio, es más sensible, más emocional. Llora cuando recuerda una canción, se ríe fuerte, abraza largo. Fue Lynn quien organizó una cadena de oración por mi tío, quien se encargó de llamar a todos los primos para que supieran la verdad. A veces discutíamos entre nosotras sobre la mejor manera de proceder. B quería ir de frente y confrontar, Lynn prefería buscar el diálogo. Yo en medio intentaba mediar. Hubo noches en las que estaba tan estresada que terminaba discutiendo por tonterías, el color de las cortinas, la marca de café. Luego nos mirábamos y soltábamos una carcajada nerviosa, sabiendo que en realidad estábamos desahogando la tensión. Nuestro vínculo se fortaleció en el dolor. Nos volvimos un equipo improvisado, imperfecto, pero decidido. Mi salud mental también fue un protagonista silencioso en esta historia.
Mientras me convertía en la protectora de mi tía, mis propias emociones hacían estragos. Había días en los que me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que no podía respirar. Tenía pesadillas con Kevin tocando la puerta en medio de la noche, con Karen riéndose mientras vaciaba la cuenta bancaria. Empecé a perder el apetito, luego a comer por ansiedad. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta. Fue B quien me sugirió hablar con un terapeuta. Al principio me resistí, pensaba que podía con todo, que pedir ayuda era una señal de debilidad. Pero después de una noche en la que terminé llorando en la ducha, acepté. Fui a terapia y allí, por primera vez, dije en voz alta que me sentía culpable por odiar a mis primos, que me sentía cansada de ser la responsable de todo. Lloré, reí, me enojé. La terapia no solucionó mis problemas, pero me dio herramientas para enfrentarlos. Empecé a escribir un diario, no solo de los hechos, sino de mis emociones. Había días en que las páginas se llenaban de rabia, otros de agradecimiento. También retomé pequeños rituales que me hacían sentir bien: tomar té de manzanilla antes de dormir, escuchar música clásica, caminar descalza por el patio. Aprendí a decir que no a planes y a personas que me drenaban. Entendí que para cuidar a mi tía, primero debía cuidar de mí misma. No fue fácil, pero valió la pena. Hablar de esto también implica tocar el tema de la cultura y las expectativas familiares. Crecer en una familia mexicana significa, a menudo, que la familia es sagrada, intocable. Nos enseñan que la sangre llama, que es tu madre, haz lo que sea. Hay una especie de deuda implícita que nunca se acaba. Por eso tomar acciones legales contra Kevin y Karen generó tanto revuelo. Algunos tíos lejanos murmuraban que estábamos siendo crueles, que estábamos exhibiendo los trapos sucios. Una vecina me dijo: yo nunca demandaría a mi hermano aunque fuera un borracho porque la familia es la familia. Ese tipo de comentarios calan hondo. Me hacían dudar, me hacían sentir que estaba rompiendo un pacto no escrito. Pero luego miraba a mi tía, vulnerable y lastimada, y pensaba que precisamente por amar a mi familia no podía permitir abusos. Las mujeres en mi familia siempre han sido las cuidadoras, mis tías cuidaron a mis abuelos hasta el último día. Pero ¿quién cuidaba de ellas? ¿Quién se atrevía a poner límites cuando el abuso venía disfrazado de ayuda? Entendí que ser fiel a mi cultura no significa aguantar injusticias, sino honrar a mis ancestros al proteger lo que construyeron. Esa idea me dio fuerza cada vez que sentía que estaba traicionando una tradición. Ser mexicana para mí ahora también es ser capaz de decir hasta aquí. Hay una parte de esta historia que se desarrolla en la esfera más intangible: el perdón, la culpa, la identidad. A veces me sorprendía a mí misma pensando en Kevin y Karen cuando eran niños. Recordaba a Kevin jugando a ser astronauta con una caja de cartón, a Karen disfrazándose de princesa con cortinas viejas. Me preguntaba en qué momento se transformaron en versiones tan oscuras de sí mismos. ¿Nacieron así o los hicimos así al consentirlos demasiado? Sentí culpa por no haber alzado la voz antes, por haber sido cómplice silenciosa. Luego, en terapia, aprendí que cargar con esa culpa no me ayudaba. Empecé a trabajar el concepto de perdón. No hablo de perdonar para dejar que se salgan con la suya, sino de liberar ese peso que me ataba a ellos. No puedo decir que los he perdonado, aún me duele su traición, pero sí puedo decir que estoy en camino de no permitir que su veneno me envenene. También tuve que reconectar conmigo misma. Durante meses fui la sobrina que protege, la hija que enfrenta, la abogada improvisada. Y yo, ¿quién soy fuera de esta crisis? Retomé hobbies que tenía olvidados, como pintar y tocar la guitarra. Me inscribí a un curso en línea sobre historia del arte. Parecen cosas pequeñas, pero me devolvieron un sentido de identidad que no giraba en torno al problema. Entendí que no soy la villana de la historia, soy la protagonista de mi propia vida, con virtudes y fallas. Esa comprensión me permitió narrar esto con la voz firme y temblorosa que lees ahora. Y por supuesto, queda la pregunta del futuro. La vida no es un cuento con final cerrado. ¿Qué pasará si Kevin y Karen deciden volver, arrepentidos o más agresivos? ¿Qué pasará cuando la memoria de mi tía se diluya al punto de que no me reconozca? ¿Qué pasará cuando Bea y Lynn ya no estén? A veces me despierto en medio de la noche pensando en esos escenarios. He aprendido a planear lo que puedo y a soltar lo que no. Estoy ahorrando para el día en que mi tía necesite cuidados más especializados. Estoy hablando con mis hermanos sobre cómo distribuir responsabilidades para que esto no caiga siempre en la misma persona. Estoy escribiendo cartas para mí misma del futuro, recordándome por qué hice lo que hice, para cuando me alcance la culpa o la duda. También sueño con un futuro en el que Kevin y Karen encuentren su propio camino lejos de la destrucción.
Me gustaría creer que las personas pueden cambiar, que algún día me llamarán y me dirán, lo siento, y tal vez podremos reconstruir algo, pero no cuento con ello. He decidido que mi bienestar y el de mi tía no pueden depender de su redención. Si llega, bien. Si no, seguiremos adelante. A veces avanzar también es cerrar puertas. Finalmente, quiero compartir una imagen que me vino a la mente mientras escribía estas líneas finales. Es un recuerdo aparentemente simple, pero para mí es simbólico. Era un domingo cualquiera, mucho antes de toda esta pesadilla. Estábamos todos en casa de mi tía, comiendo caldo de res. El sol se filtraba por la ventana, las risas llenaban el aire. Mi tío, con su camisa azul manchada de grasa, contaba una anécdota de su juventud. Kevin estaba en la mesa adolescente haciendo bromas. Karen jugaba con mi cabello. Bea y Lynn discutían sobre quién había heredado la nariz de quién. Yo en medio me sentía protegida y amada. Si pudiera congelar un momento de mi vida sería ese. Años después, cuando el caos nos alcanzó, recordé esa escena y me di cuenta de que no todo fue malo, que en algún punto todos fuimos inocentes y nos quisimos. Esa dualidad me acompaña, la nostalgia de lo bueno y la dureza de lo malo. Tal vez esa sea la lección final para mí. La vida es un cúmulo de momentos, algunos luminosos, otros sombríos. Y al contar mi historia honro ambos, porque reconocer la oscuridad no borra la luz, sino que la hace más necesaria. A lo largo de todos estos meses, también enfrenté un laberinto administrativo que vale la pena mencionar. Cerrar y abrir cuentas no es tan simple como ir al banco y decir, ya no quiero esta tarjeta. Tuve que hablar con asesor tras asesor, explicar la situación una y otra vez. Algunos empleados se mostraron comprensivos. Recuerdo a una joven que al escucharme me dijo que había pasado por algo similar con su abuelo y me orientó sobre cómo bloquear tarjetas y cancelar líneas de crédito de manera definitiva. Otros, en cambio, parecían robots que solo repetían protocolos. Me exigieron documentos originales, copias certificadas, actas de defunción, constancias legales. Cada llamada duraba horas, cada cita en la sucursal era un recordatorio de la vida que mi tía había construido y que ahora se desmoronaba. También tuve que lidiar con los cobradores de las deudas que Kevin había acumulado. Me llamaban a diario, a veces con amenazas veladas, a veces con tono sarcástico, exigiendo dinero que ya no existía. Aprendí a ser firme, a decir que las deudas estaban bajo investigación, a colgar cuando se volvían abusivos. Hubo un día en que, después de 10 llamadas seguidas, me senté en el piso de la cocina y rompí a llorar. Me sentía atrapada en un bucle burocrático que no tenía fin, pero luego volvía a levantarme, respiraba y seguía marcando números. También tuve que aprender a hablar el idioma de los seguros, deducibles, pólizas, cobertura. Todo era nuevo y confuso. Hice tablas en Excel, archivadores con documentos, notas adhesivas con recordatorios. Mi comedor se convirtió en una oficina improvisada. En el fondo, ese caos organizado me permitía sentir que tenía algo de control. Cada papel ordenado era una pequeña victoria contra el desorden que Kevin y Karen habían dejado. Con el tiempo, nuestra vida con mi tía empezó a encontrar un nuevo ritmo, uno que nunca imaginé vivir. Sus días ya no giraban en torno a estar sentada frente a un televisor con el volumen al máximo mientras esperaba que alguien la viera. Ahora teníamos rutinas. Por las mañanas, preparábamos juntas el desayuno. Yo picaba las verduras mientras ella me contaba historias de su juventud, algunas repetidas, otras nuevas. A veces mezclaba tiempos. Me hablaba de su boda como si hubiera sido ayer y luego me preguntaba dónde estaba su madre, fallecida hace décadas. En lugar de corregirla, aprendí a seguirle la corriente, a disfrutar su risa cuando recordaba travesuras. Después del desayuno salíamos a caminar por el parque. Aunque su vista era limitada, apreciaba el sol en su rostro y el sonido de los niños jugando. Yo le describía los árboles floreciendo, las nubes cambiando de forma. De vez en cuando se detenía y me decía, «Escucha, los pájaros están felices hoy». En las tardes le leía en voz alta. Elegíamos novelas sencillas o historias de la Biblia. Me gustaba cuando hacía voces diferentes para los personajes. Se reía, aplaudía, me pedía repetir escenas. También, gracias a Bea y Lynn, organizamos reuniones pequeñas con sus amigas de la iglesia. Las escuchaba murmurar oraciones, compartir recetas, hablar de sus nietos. Mi tía, aunque a veces olvidaba nombres, no perdía la sonrisa. Por las noches preparábamos té y antes de dormir rezábamos juntas. Yo nunca fui muy religiosa, pero encontraba consuelo en ese ritual compartido. Aprendí a identificar sus días buenos y sus días malos, a no tomar personal cuando me confundía con su hermana o me preguntaba dónde estaba su esposo. En esos momentos, en lugar de corregirla, la abrazaba y le decía que estaba a salvo. Vivir con ella me enseñó una paciencia y una ternura que no sabía que poseía.
Me recordó que la vida, a pesar de todo, sigue teniendo belleza en los detalles pequeños. Es curioso cómo escribir todo esto también se convirtió en un acto de sanación. Cuando abrí por primera vez una página en blanco para contar mi historia, pensé que solo estaba desahogándome en un rincón anónimo de Internet. Sin embargo, conforme iba tecleando cada recuerdo, cada emoción, sentía que desprendía capas de dolor y vergüenza. Empecé a recibir mensajes de personas que se veían reflejadas en mí, en mi tía, en Bea y Line. Me contaban sus propias batallas familiares, sus momentos de valentía silenciosa. Algunos me daban consejos legales, otros me enviaban recetas de caldos reconfortantes. Me sorprendió la empatía que puede surgir entre completos desconocidos. Saber que mis palabras resonaban en otros me impulsó a seguir escribiendo. También me recordaron que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de humanidad. Quizá por eso decidí extender este relato, porque quiero que quienes lo lean sepan que, aunque la tormenta sea fuerte, siempre hay brazos dispuestos a sostenerte. Y al final del día, compartir nuestra vulnerabilidad puede ser el puente que nos salve.